que tiene es terrible. Inalcanzable. Tal cual. Bueno, ya estamos en comunicación. Mirá, estamos saludando a Gabriela Dueñas, que es psicóloga y licenciada en Ciencias de la Educación. ¿Qué tal, Gabriela? Abigail Lasalle y Cristian Romero te estamos saludando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Abigalí y Cristian. El placer de saludarte. ¿Cómo analizás esta vuelta a clase de algunos chicos, por ejemplo? ¿Era necesario? ¿Los chicos Bien. Sí, lo primero hay que sentían? aclarar que lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una vuelta a clases de ninguna manera, inclusive el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habla de una revinculación socioeducativa. Y la verdad es que cuando uno analiza los argumentos a los que apelan para justificar esta medida en pleno auge del COVID, ¿no es cierto? Cuando los niveles de circulación del virus son muy altos, si bien están amesetados muy altos, y hacer circular a los chicos y a sus familias por toda la ciudad, realmente uno piensa que se trata de una especie de capricho, porque no hay razones, ni desde el punto de vista pedagógico, ni desde el punto de vista de la salud mental, que justifiquen arriesgarse a semejante situación, porque sabemos, y esto también es algo que vienen advirtiendo, entre otros, los gremios docentes, además de los especialistas en el tema, que el COVID es un virus muy contagioso y que también afecta a los niños, niñas y adolescentes, que ellos también se contagian, que ellos también pueden pasarla mal, y de hecho, algo que por ahí no sabe la población, porque no sé por qué se invisibiliza, es que ha aparecido un síndrome post-COVID en niños, niñas y adolescentes, que se trata de una disfunción multisistémica que es grave, que es grave. Entonces, ante semejante riesgo, exponer a los chicos a fin de año, cuando ya quedan muy pocas semanas del ciclo escolar, del calendario escolar, y sumado a esto, interrumpir o irrumpir de manera así, pensada, sin planificar, en un proceso que se venía dando, porque en realidad había una cierta continuidad educativa en contextos de emergencia sanitaria. Claro, ustedes me dirán, salvo aquellos que no tenían conectividad. Pero entonces ahí el problema eran el salvo aquellos que no tenían conectividad, motivo por el cual el Ministerio de Educación de la Nación puso a disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispositivos, conectividad gratuita, trabajadores sociales para poder entregar los dispositivos, pero esto no les resultó convincente, evidentemente, a la ministra Acuña, y insistieron y bueno, finalmente hicieron lo que quieren, ¿no? Que es, yo creo que en última instancia es intentar por distintos ángulos y medios de flexibilizar la cuarentena, porque este era un punto desde el punto de vista de las políticas sanitarias de acumulación de poder político del gobierno actual a nivel nacional, y entonces con esta pulseada de poder no resguardan ni siquiera a nuestros niños ni adolescentes, y menos aún a los más humildes, ¿no? A Como es el propósito caso de... A propósito de lo que estaba diciendo Gabriela, hemos hecho una nota aquí en Cómo es Posible con distintos sindicatos docentes y ellos aseguraban que las computadoras para los chicos estaban en un depósito. Lo que no Sí, estaba era la lista para distribuirlas. exactamente, esa lista que no apareció nunca. Como estaban también las vacunas esas que encontraron hace pocos meses en varios lugares de Ciudad de Buenos Aires para vacunar a chicos por sarampión y otras enfermedades que ya estaban desaparecidas en nuestra población, y sin embargo el gobierno anterior dejó que esas vacunas se vencieran, con la fortuna que habían costado además cerca de 6 millones de dólares, y a eso se le suma la situación de inestabilidad sanitaria en la que dejan a la población que no ha sido vacunada, ¿no? O sea, por lo que podemos ir viendo, al gobierno de la ciudad no le importa demasiado el tema de la salud de los niños, niñas y adolescentes, y de manera particular la salud de los chicos más humildes de la ciudad. Como parece que tampoco le importa la salud, ni siquiera escuchar a los docentes que se ocupan de ellos, ¿no? Con estas dos variables estamos en problemas serios, ¿no? Si no escuchás a los chicos, no escuchás a la familia, no escuchás a los docentes, e insistís con una medida que no tiene fundamentación pedagógica, no tiene argumento, razón de ser, insistís para dar la impresión que todo es para la foto, para esta foto que sirve en un tablero de pulseada política donde, bueno, lo que están de por medio y en juego son los chicos y los docentes. ¿No tiene Ahora, sentido desde la parte psicológica tampoco?
No, mira, a mí me han consultado de manera reiterada sobre este tema porque yo me especializo en salud mental infantil, soy profesora titular de esto y lo que yo vengo diciendo y explicándoles es que por supuesto que no hay nada mejor para un niño, niña o adolescente que estar de manera presencial en la escuela, contactarse cara a cara, al aire libre, con sus pares, con otros adultos. Por supuesto que las condiciones a las que nos vemos obligados a vivir en contextos de pandemia encerrados o con distancia física dentro de nuestros hogares no es el ideal de salud mental para nadie, menos para los chicos. Eso está descartado. El pequeño detalle es que esto que estamos viviendo y que tenemos que padecer se debe a una pandemia. ¿Sí? Una pandemia que la verdad es inesperada, es peligrosísima, está costando millones de muertos en el mundo, y frente a semejante peligro, como si mañana estallara una guerra y empezaran a bombardearte la ciudad, frente a semejante peligro uno subordina todos los otros derechos, ¿sí?, a preservar la vida. Entonces, no puedes analizar el tema de la salud mental sin poner en contexto esto de preservar la vida. Y por otra parte, también otra cosa que señalo es que para los niños, niñas y adolescentes que saben de la peligrosidad del riesgo de este COVID, porque permanentemente se está informando en los medios la cantidad de muertos en Europa, la cantidad de muertos acá, allá, en Argentina, en todo alrededor nuestro, y la insistencia con que tomemos distancia, que quédate en casa. Para los chicos, que en este contexto y con este mensaje, que se los presione para salir de sus casas y asistir 1 o 2 veces por semana, 1 hora y media, a un encuentro socioeducativo, donde no se terminan de definir qué actividades se van a realizar ahí, y lo único que se logra es sacarlos de la casa y hacerlos circular por la ciudad. La verdad es que la sensación que le genera es de falta de cuidado de parte de sus funcionarios, ¿sí? Los funcionarios a cargo de la ciudad, que deberían estar para resguardar su cuidado, para garantizar su derecho a la salud y a la educación. Bueno, esos mismos funcionarios, en vez de cuidarlos, los están exponiendo. Por eso yo digo que en última instancia, si hay problemas o entre los docentes o con los niños y adolescentes, la responsabilidad va a ser de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y de Larreta, ¿no?, que a contrario de todas las sugerencias e indicaciones insistieron con esto y lo están llevando adelante como pueden, porque tampoco es cierto que se esté llevando adelante como esperaban. Hay muy baja asistencia porque muchas familias han tomado conciencia del riesgo que implica asistir presencialmente a estas actividades. Lo que pasa, Gabriela, también me parece que es que en realidad el niño o la niña presente, cuando sale de su casa, muchos van, por ejemplo, del AMBA o vienen a la ciudad de Buenos Aires o viceversa. Sí. Ahí no pueden viajar solos también. Me parece que el problema que presentaban y que decían los gremios era esto. O sea, estamos hablando de que un adulto que acompaña a ese chico para ir al colegio, que si bien la criatura no tiene, o el adolescente no tiene riesgo tan severo como si un adulto, de todas maneras... Bueno, eso es un mito. Mirá, los chicos también tienen un riesgo muy alto de contagiar COVID, el mismo riesgo que tenemos los adultos. Eso hay que desmitificarlo, tienen el mismo riesgo que los adultos. Lo que es cierto es que mayoritariamente padecen la enfermedad de forma leve. También es cierto que ahora estamos descubriendo, lamentablemente, que muchos de ellos desarrollan después secuelas al COVID, que no son un asunto menor, y era este síndrome multisistémico arterial que te mencionaba antes. Pero esto que vos estás señalando, que se advierten los docentes, es también para poner sobre la mesa, y por eso insistimos que realmente no hay argumentos que justifiquen. El tener que ir a una escuela, aún dentro de la propia ciudad de Cava, con las características de la ciudad de Cava, requiere una serie de traslados del acompañamiento de un adulto que además, por lo general, también está a cargo de otros niños, niñas o adolescentes, en el caso de una familia con varios hermanitos, con lo cual tampoco los puede dejar solos en una casa, entonces tendría que, o sea, ese chico que tiene que asistir a la escuela tracciona a un adulto más otros chicos. Todo un desplazamiento de personas en una ciudad que tiene unos niveles de circulación del COVID altísimos y que realmente expone a la comunidad en general, no solamente a los propios chicos y a sus docentes, ¿no? El motivo, la misma circunstancia, la verdad que no parece ni de carácter pedagógico ni de salud mental. A nivel general, Gabriela, me parece que ya la ciudad, ni el AMBA, ni la Argentina está en una cuarentena ni en un aislamiento absoluto. La gente está en la calle, la gente se está moviendo, la gente está circulando. Porque estos discursos
anti-cuarentena, han ido calando a fondo y bueno, efectivamente, como vos decís, la gente en las prácticas no termina de convencerse del riesgo que supone el COVID, ¿sí? Y por eso nosotros estamos hablando de una pandemia de negacionismo. Un negacionismo que es un mecanismo de defensa, la negación frente a lo tremendo, a lo trágico de esta pandemia, es terrible, entonces uno entiende que los sujetos apelen a un mecanismo de defensa que se llama la negación. Ahora, cuando este mecanismo se exacerba a tal punto que te impide resguardarte de un peligro objetivo y real como es el contagio y poder terminar en una unidad de terapia intensiva o con secuelas neurológicas, cardiológicas, cutáneas, etcétera, la verdad es que uno se pregunta en qué otra cuestión se apoya este negacionismo generalizado de la población, y ahí uno se encuentra o se topa con el tema de los medios de comunicación, ¿sí? Medios hegemónicos que insisten con un discurso en donde ya estábamos, era el clásico escuchar la cuarentena más larga del mundo, estamos hartos de la cuarentena, el daño emocional y la pandemia de enfermedades mentales que va a crear la cuarentena. Bueno, así han ido horadando progresivamente estas medidas de distanciamiento físico, que ahora habría que recuperarlas, retomarlas, pero no ya en forma de cuarentena, ni hablar más de fases, como se venía haciendo, sino de una manera selectiva e intermitente, ¿no? Fíjense lo que está pasando en Europa, en esta segunda vuelta, rebrote, que además parece ser que el virus viene más fuerte todavía y afectando a poblaciones más jóvenes de edad. Lo que tenemos que tener presente es que por suerte tenemos las vacunas a la vista. Se calcula que para fin de año, principios del año que viene, van a estar las vacunas. Y solo con las vacunas vamos a poder cerrar este capítulo de la historia mundial trágico, terrible, inesperado, pero ya las tenemos. Antes, a comienzo de año, ni siquiera soñábamos con ver una vacuna, ahora ya las tenemos a la vista. Estamos esperando para que, bueno, tengamos todos acceso a ella, y ahí sí podríamos recuperar nuestra normalidad. Pero hasta tanto no tengamos la vacuna, es exponernos a contagiarnos, a morirnos o a matar a alguien. Bien, Gabriela, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. No, la agradecida soy yo y bueno, y sobre todo a los docentes que están esforzándose tanto por visibilizar ante la comunidad educativa el riesgo a que se exponen a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Sabés por qué, Cristian? Porque una sociedad que no se ocupa de cuidar a sus niños, niñas y adolescentes es una sociedad que hipoteca su futuro. Así que cuidar de ellos y sobre todo los más vulnerables, los que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, es realmente un compromiso ético, político, que realmente los docentes están llevando adelante y hay que destacarlo. Muchas gracias, Gabriela. A la agradecida soy yo.